Buenas noches. Esto es Fundamento de Estadística, sesión 28. En la clase anterior estuvimos hablando de los elementos para construir una distribución de frecuencias. Calculamos la regla de Sturges, el rango, número de clases y el intervalo de clases, y con ellos construimos una distribución de frecuencias completa. Buscamos la frecuencia absoluta simple, frecuencia relativa simple, buscamos las frecuencias acumuladas, tanto absolutas como relativas, tanto más D como menos T. Y hoy vamos a explicar cómo se interpretan las frecuencias. Es el título de hoy, cómo se interpretan las frecuencias o interpretación de frecuencias. Entonces vamos a presentar pantalla. Tenemos aquí el ejemplo que les puse. Aquí tenemos 50 datos del dinero que gastan en fotocopia los estudiantes de la Facultad de Economía. Aplicamos la regla de Sturges y elaboramos nuestra tabla de distribución de frecuencia, que fue esta. Entonces vamos a aprender a interpretar esta tabla. Lo único que necesito un poquito de orden. Usted levanta la mano, yo le menciono, entonces usted habla. ¿Ok? Entonces vamos a ver. Lo primero que debemos hacer es, vamos a seleccionar la fila central, esta fila, para interpretarla, la fila que está en amarillo. O podemos variar, interpretar otra fila, porque la cosa no es bueno que sean de botella, como digo yo. Ok, vamos a interpretar otra fila mejor. Vamos a seleccionar la tercera fila para interpretarla. Oh, no, aquí no es. Aquí sí. Entonces vamos a interpretar la tercera fila. Ahí tenemos la fila. Escriba FI es igual a 7. Si vemos la columna, FI es igual a 7. ¿Qué significa eso? Eso significa que 7 estudiantes gastaron diariamente en fotocopias entre 25 y 29 pesos. Repito, FI es igual a 7, significa que 7 estudiantes gastaron diariamente en fotocopias entre 25 y 29 pesos. Eso es lo que significa FI en la tercera columna. Ahora yo pregunto, ¿qué significa FI en la primera columna? En la primera clase, más bien. En la clase de 15 a 19. ¿Qué significa FI ahí? ¿Quién me dice? Yo, maestro. Diga Santa. No, Santa, no es Roseri que habló. Dígame Roseri. Usted dijo en la fila 2 que En la primera fila. En la primera. Perdón. Que 2 estudiantes gastan a diario entre 15 y 19 pesos en copias. Ok, muy bien. Santa Yarisa, dígame la segunda fila, la segunda clase, más bien. ¿De la fila de FI? Sí, FI en la segunda clase. Que 4 estudiantes gastan aproximadamente entre 20 y 24 pesos diarios de copia. En copia, muy bien.
Saraí, dígame la cuarta clase. FI en la cuarta clase. Dice que 16 estudiantes gastan entre 30 y 34 pesos en copia. Ok, muy bien. Daily, dígame la siguiente. La clase número 5. Dice que 2 estudiantes gastan entre 35 y 39 En fotocopia, muy bien. en fotocopia, sí. Sí, excelente. Parece que se está como entendiendo el asunto. Y nadie más quiere participar, pero yo quiero que Arneli me Yo, diga Claro, maestro. la de Samar. 40 a 44. No escuché, profe, perdón. Mi amor, interprétame la FI de 40 a 44. ¿Qué significa ese 6 que está ahí? Que 6 estudiantes gastan diariamente de 40 a 44 pesos en copia. Muy bien, excelente. Yesenia, la última clase, Yesenia. Aquí dice que 3 estudiantes gastan de 45 a 49 pesos en fotocopia. Muy bien, excelente. Entonces ya yo me imagino que con ese ejemplo que dimos, ya ustedes saben interpretar la frecuencia absoluta simple FI. ¿Verdad? ¿O alguien tiene duda de eso? No, No. no tengo ninguna duda, maestro. Ok. Vamos a interpretar ahora FR. ¿A qué igual FR? 0.14. Escribe FR es igual 0.14. Significa que el 14% de los estudiantes gasta diariamente en fotocopias entre 25 y 29 pesos. Repito, FR es igual a 0.14, significa que el 14% de los estudiantes gasta entre 25 y 29 pesos en fotocopias. Entonces, levantando la manita, vamos a ver si participan los que no han participado. Yo, maestro. Los que no han participado. Santa Yarisa, dígame la primera clase de FR. que el 4% de estudiantes gasta entre 15 y 19 pesos en fotocopias. Ok, excelente, muy bien. ¿Quién más? De los Profe, que no yo, han participado. yo, maestro, también quiero participar. Stephanie, la segunda clase. En la segunda clase dice que el 4% de los estudiantes gastan entre 20 y 24 pesos por fotocopia. Muy bien, excelente. Claudia, la cuarta clase. Que el 32% de los estudiantes gastan entre 30 a 34 pesos en fotocopias. Muy bien. Profe, Carolina quiere participar. Dígame, Carolina. Se me dice la fila y yo la identifico. La La siguiente. siguiente dice que el 24% de los estudiantes gastan en fotocopias entre 35 a 39. Ok. También, profesor, quiero participar. Tenemos Carmen. por ahí, dígame otra persona. Carmen. La clase siguiente. Otra persona me diga la clase siguiente. 40 a 44. Yo, profe Carmen, Diga, Carmen. dice que 12% de los estudiantes gastan en fotocopia de 40 a 44 pesos. Ok. Otra persona que me diga la última Yo, clase. maestro, Daniel, Diga, Daniel. el 6% de los estudiantes gasta entre 45 y 49 pesos diarios en copias. Muy bien, excelente. Entonces ya con esa explicación, esos ejemplos, me imagino que todo el mundo comprende cómo se interpreta la frecuencia relativa en una tabla de distribución de frecuencias. Si alguien tiene duda, puede preguntar. Si no, continuamos. Ahora vamos a ver las frecuencias acumuladas. Frecuencia absoluta acumulada.
FA menos es igual a 13. Significa que 13 estudiantes gastan 29 pesos o menos en fotocopias. Repito, 13 estudiantes gastan 29 pesos o menos en fotocopias. 13 estudiantes gastan 29 pesos o menos en fotocopias. Entonces, vamos a ver, Stephanie, que me diga la primera clase de FA menos. Stephanie, la primera clase de FA menos. Dos estudiantes gastan entre 15 pesos o menos en fotocopias. No. Dígame, Saraí. Saraí. Dice que 2 estudiantes gastan menos de 19 pesos o menos en fotocopia. Ok. 2 estudiantes gastan 19 pesos o menos en fotocopia. Entonces, Crisalda, dígame la clase número 4. La 4 dice que 29 estudiantes gastan menos de 34 pesos. Debe decir 34 pesos o menos. O si va a decir menos nada más, tiene que decir menos de 35. Ok. Ok. Daily, dígame la siguiente. Dice que 41 estudiantes gasta entre 39 pesos o menos en fotocopia. Ok, más o menos, sí. Yari, Carolina, dígame. Bueno. Yari, después Carolina. Yari, la penúltima. 47 estudiantes gastan 44 pesos o menos en fotocopia. Muy bien. La siguiente, Carolina. Dice que el 37% de los estudiantes gastan 39 pesos o menos en fotocopia. ¿Quién me interpreta la última clase de FA menos? Daniel. Dígame, Evelyn. Menos en fotocopias diarias. Ok, no escuché bien, pero escuché el final. El final estuvo bonito. Ok. No, que no escuché bien porque había mucha bulla. Pero... La voy a repetir otra vez. Que el Diga, sí. 50% de los estudiantes gastan entre 49 pesos o menos diario en fotocopias. ¿Quién la ayuda? ¿Quién es yo? Yo, Diga. profe. Diga, Evelyn. Evelyn, diga. La última. FA menos en la última. Yo, maestro. Yaneiri, dígame entonces. Yaneiri Payano. Yaneiri. Es Oneiri, profe, lo que pasa es que dice Bueno. Yaneiri. Yaneiri, lo que yo veo es lo que yo digo. Dice que 50 estudiantes gastaron en fotocopia 40 pesos más. Se perdió al final. 40 Maestro. Yo, maestro. Diga yo entonces. Yesenia, maestra. Soy Sí, Yesenia. diga Yesenia. Dice que 50 estudiantes gastaron de 45 a 49 menos. Más o menos. ¿Quién la ayuda? ¿Quién la Yo. ayuda? Yo, profe. Diga el yo que hable. Diga el yo. Daniel. Yo que diga. Todos Hable. están diciendo yo, profe, seleccione uno. El primero Arleni. es Arleni, diga. Arneli.
Dice que 50 estudiantes gastaron 29 pesos no, dice que 50 estudiantes gastan 29 pesos o menos en fotocopias. Yo la ayudo, profesor. Ayúdela. Está Ahora sí, mal. maestra. 50 estudiantes. Hay alguien que tiene una bulla. Sí, hay mucha bulla. Vamos a silenciar la bulla. Para Yo, poder- maestro. Sí, diga una de la de yo, diga cualquiera, que vamos a seguir. Yo lo que quiero es que ustedes caigan en la correcta. Profesor, yo. Sí, diga. Dice que 50 estudiantes gastaron 49 pesos o menos en fotocopia. Eso era. Cuando habla de números enteros, se refiere a cantidad de estudiantes. 50 estudiantes gastaron, usted mire ese signo que dice ahí arriba, menos de este número, 49 o menos, porque el 49 lo incluye. El que gastó 49 está ahí. 49 o menos se dice. Ahora, si usted quiere decir menos nada más, usted dice menos del número que sigue ahí, menos de 50, usted dice. Si usted dice 50 estudiantes gastaron menos de 50 pesos en copia, está correcto. Si dice menos, debe ser del número mayor a ese. Y si dice ese número, tiene que ser ese número o menos. Ahora, cuando está en decimal, así, se refiere a por ciento. Ahí es que usted dice el 6%, el 12%, el 24%. Pero cuando está en número entero, es personas. ¿De acuerdo? Que se le vaya esa duda. Entonces, vamos a seguir con FA más ahora. Frecuencia acumulada más. Dice, 44 estudiantes, porque no es decimal, no es por ciento, estudiantes. 44 estudiantes gastaron 25 pesos o más en fotocopias. Repito, 44 estudiantes gastaron 25 pesos o más en fotocopias. Entonces, vamos a ver quién me interpreta la primera. Yo, maestro, Daniel. Los micrófonos así, ¿no? Es mejor. Apagar los micrófonos, vamos de forma ordenada. Daniel, dígame la primera. Dice que 50 estudiantes gastaron 15 o más en fotocopias. Muy bien. Juana Bárbara, la segunda. La segunda dice FA más. 48 estudiantes gastaron 20 o más en fotocopia. Muy bien. Grisalda, Carolina, profe. Grisalda, la número 4. Dice, 37 estudiantes gastaron 30 pesos o menos o más en fotocopia. Ok. Carolina, profe. Stephanie, vamos para allá, no se preocupe. Stephanie Ortiz, dígame la quinta. 21 estudiantes gastaron entre 35 o más en fotocopia. Entre no. Gastaron 35 o más en fotocopia. Eso yo lo aclaro ahorita. Oneiri. Yo, maestro. Oneiri, la que sigue. Dari Montero, profesor. Van todos, no se preocupe. Oneiri. Sí. 9 estudiantes gastaron 40 pesos o más en fotocopia. Ok. Entonces de Oneiri va Daily, Manuela, Daily. Yo. La última. Dice sí. que 3 estudiantes gastaron 45 o más en fotocopia. Ok. Entonces vamos con los demás ahora. FRA menos es igual a 0.26. Significa que el 26% de los estudiantes gastó 29 pesos o menos en copia. El 26% de los estudiantes gastó 29 pesos o menos en copias. Entonces yo quiero que a Wilda me diga la primera clase de FRA menos. Dice que el 4% de los estudiantes gastaron 15%, déjame ver, o menos,
19% de 19 pesos o menos en fotocopias. Yo le ayudo, profesor. Claudia, ayúdela, Claudia. Claudia. ¿Cuál fila, profesor? La primera de FRA menos. Ok. El 4% de los estudiantes gastó 15 o menos en copias. Santa Yaris, Profesor, ayúdela. yo quiero participar. Sí, Santa, ¿cuál es yo? Que el 4% de los estudiantes gastó en fotocopias 19 o menos. Ok, muy bien. ¿Quién es yo? Carolina, profe. Carolina, dígame la Profesor, siguiente. falto yo, han repetido muchos. Pero es que yo no sé quién es, mi amor. Dime tu Yari. nombre. Tú me vas a decir la número 4, después de Carolina, que va a decir la segunda. Ok. Carolina, la segunda, y Yari, la cuarta. Diga, Ok. Carolina. Dice que el 12% de los estudiantes gastaron en fotocopias de 24 pesos o menos. Ok, muy bien. Yari, diga la siguiente, la número 4, de FRA menos. Cuarta clase. El 58% de los estudiantes gastó 34 pesos o menos en fotocopias. Ok. Dari Montero, dígame la siguiente. Dice el 58% de estudiantes gastó 34 o menos en fotocopia. Ok. Déjame ver aquí quién no ha participado. Carmen, profe. Profe, Yubedi Castillo. Carmen Sánchez. Diga, Carmen, Yo, la profe. siguiente, la número 5. Dice que el 82% de los estudiantes gastó 39 pesos o menos en fotocopias. Diga, Castillo, la siguiente. 94% de los estudiantes gastaron 44 menos en copia. Xiomir, dígame la última. La última. Estudiantes de pesos. Está malo su internet, está bien. Javier, dígame la última. Profe, que el 1% de los estudiantes gastó 49 pesos o menos en fotocopia. Sí. Lo único corregirle que no es el 1, sino el 100. Porque esos números son relativos y se multiplican por 100. Entonces, el 100% del estudiante gastó 49 o menos en copia. Muy bien. Javier, muy bien. Entonces, vamos a ver si... ¿Quién me interpreta la clase que sigue? Arneli. FRA más está amarilla. Dice que el 1% de los No, estudiantes... FRA más aquí. La tercera. Ok. La que está Dice que... amarilla. Déjame intentar. Dice que el 88% de los estudiantes gastaron 25 o más pesos diarios. Muy Así, bien, profe. muy bien. Saraí, dígame la primera. Que el 100% de los estudiantes gastaron 15 pesos o más en copia. Xiomir, dígame la siguiente, Xiomir. Landis, Encarnación Cuevas. Dígame la siguiente, la segunda. 0.96, ¿qué significa? Si mejoró su internet. Profesor. ¿Quién es yo? ¿Puedo decírselo yo, Yari? Dígalo usted. El 96% de los estudiantes gastó más de 20 pesos en fotocopias. Ok. La próxima yo, que me diga el 0.74. Dice, profesor, que el 74% de los estudiantes gastó entre 34 pesos o más en copias diarias. ¿Quién la ayuda? ¿A Wilda? Dice que el 74% de los estudiantes gastaron
de 30 a 34 pesos o más en fotocopia. ¿Quién la ayuda? Oneiri. Oneiri dice que el 74% de estudiantes gastó 30 pesos o más en fotocopia. Ok, muy bien. ¿Quién me dice la siguiente? Yo, Santa Yarisa. Profesor. Diga, Santa Yarisa. Y el El otro 42%, que el 42% de los estudiantes gastó 35 o más en fotocopias. Ok, la otra yo que diga la siguiente. No, déjame participar, por favor. Participe. La siguiente. Quedan dos. La siguiente. Yo, maestro Daniel. Ella quiere participar, pero ¿qué pasó? Parece que su internet está malo. Diga, Daniel, entonces. El 18% de los estudiantes gastó 40 pesos o más en fotocopias. Ok. Y Javier Sánchez, dígame la última. Profe, que el 0.06% de los estudiantes gastó 45 pesos o más en fotocopia. Entonces, 0.06 está bien, pero diga 6%. Está mejor 6%. Ok. Si alguien tiene duda y no entendió eso, es el momento de preguntar. ¿Qué usted no entendió? Para yo contestarle. Si lo entendió todo, entonces eso quiere decir que vamos muy bien, porque la mayoría de estudiantes no saben interpretar una tabla de frecuencias. Si usted aprendió, está adelante. Déjeme decirle algo. Cuando tenemos una tabla como esta, ustedes vieron todos esos numeritos de colores. Esos numeritos los vemos a simple vista y no nos dicen nada. Pero cuando le aplicamos la estadística y construimos una tabla de frecuencia con ellos, mire cuántas informaciones podemos extraer. Entonces, en los minutos que me quedan, voy a explicar sobre las prácticas y la plataforma. Hay gente que está un poco perdida y es tiempo de que yo lo ilustre sobre la plataforma. Aquí tenemos WAS virtual, que creo que lo están viendo, ¿verdad? Estoy buscando WAS. Sí. El internet quizás está un poco lento por la hora. Ahora ya todo el mundo usa internet. Está en la casa. Entonces vamos a ver si entramos aquí a explicar algo de un pronto. Hay gente que me cuestiona por mi forma, pero déjeme decirle que hay pocos maestros como yo. Cuando usted abre una plataforma de clases, sea la mía o sea cualquiera, ¿qué es lo primero que usted debe visitar? Aquí hay tres opciones. Calificaciones, que es para usted ver cuánto usted tiene acumulado de notas. Si le corrigieron, ahí aparece. O si no. Portada, ¿qué es la portada? ¿Quién me dice qué es la portada? De un libro. Como la presentación de la presentación de las asignaturas. Entonces, cuando una gente entra a WAS virtual, lo primero que debe hacer es entrar a portada. Porque la portada es como la portada del libro, donde usted encuentra información sobre lo que va a leer, lo que va a ver luego. Usted entra a portada, y si usted entra a portada y se fija, lee detenidamente, aquí aparece una bienvenida, un muñequito ahí raro, le dan la bienvenida. Más adelante aparece un chin del COVID y aparece Telegram. Ahí dice fácilmente, claramente dice ahí, favor agregarse al grupo de fundamento de estadística según su sesión. Y dice 28, sesión 31 y sesión 81. Tengo 3 sesiones. Y dice clic aquí en rojo para que usted se agregue en la sesión suya. Si usted no se ha agregado a ese grupo es porque usted no ha querido, porque eso está muy fácil ahí, muy claro. No hay que ser muy inteligente para uno llegar ahí. Si usted le da clic a la sesión 28,
se abre el grupo de Telegram que ustedes son miembros, y nada más le da Join Group, disfrutar grupo, y de una vez se une. O sea que eso no es una cosa muy allá. Eso es lo primero. Lo segundo es que después que usted se une al grupo, si no se quiere unir por ahí, usted sigue leyendo, dice presentación docente. Ahí dice que mi nombre es Melvin Avilés Quesada, dice que soy el docente encargado de su asignatura Fundamento de Estadística, y aparece un dato en negrita aquí abajo, que es mi celular, cosa que nadie da. Celular personal mío, no de trabajo, personal. Mírenlo ahí. Está mi número, que el que no me escribe porque no quiere. Hay muchos estudiantes que inscriben una materia y ni siquiera entran en la plataforma y ellos quieren que lo localicen como por arte de magia. Y yo no soy mago. Yo dejé mi número ahí para que usted acceda a mi número. Entonces, si usted continúa viendo, aparecen unos enlaces de reuniones. Antes, cuando nadie conocía la virtualidad, yo los links, le hacía el favor, los links que yo envío por Telegram para usted entrar a la reunión, yo los ponía aquí para que usted entrara por aquí. Pero yo no soy de los maestros que entra a la conferencia por la plataforma. Yo entro, yo en Telegram envío el link, ahí usted lo abre y de una vez ingresa. Por eso aquí hay que estarlo cambiando a cada rato porque los links cambian. Todos los días los links cambian, no es el mismo. Entonces, como no es el mismo, por eso no lo pongo aquí. Porque no es el mismo y no voy a estar todos los días cambiando 12 links. Son mucho trabajo para mí. Entonces, aquí le aparece programa de la asignatura, que lo puede descargar. Aquí aparece foro de presentación, donde usted debió presentarse, decir su nombre, dónde vive y qué usted espera en esta asignatura. Veo que la mayoría, voy a estar ahí por ahí, veo que la mayoría lo llenó. Eso está excelente. Aquí aparece un foro de aviso que no lo he llenado porque los avisos lo hice por Telegram. Aviso, esta asignatura tiene 2 exámenes parciales, cada uno de 15 puntos, tiene un examen final de 30 puntos, tiene 8 o 9 prácticas que valen 30 puntos y tiene 10 puntos del maestro que son asistencia y participación. Esos son los 100 puntos de la materia y eso es lo que se escribe ahí en avisos. No lo he escrito porque lo presenté el primer día y como grabé mis videos, me imagino que el que ve el video sabe eso. Foro de novedades, yo no tengo ninguna novedad. Por eso no he escrito nada ahí. Y por último, está el foro de duda, inquietud, que ese foro de ustedes, cualquier duda que usted tenga, usted viene y me escribe y yo se la respondo. Nadie tiene duda. Entonces, si usted quiere ubicar a este maestro, tiene de más para ubicarlo. Ahí aparece mi nombre, usted da clic ahí y se abre un correo electrónico y usted me puede enviar un correo electrónico a mí por ahí y contactarme si quiere. O sea, que el que no ha entrado a clase porque no quiere, por eso yo no le doy mucha importancia. Y después que usted conoce su portada ya, todo lo que hay en portada, hay algo que se llama primera unidad. La primera unidad, ya nosotros la concluimos, la primera unidad, porque empezamos a tiempo. Concluimos la primera unidad. Aquí dice introducción a la estadística. En la primera unidad va a aparecer, lo que le llaman guía de la asignatura. ¿Qué usted va a hacer en la guía de la asignatura? Usted elige un tema de eso, el que usted quiera, entra al foro de inicio, lo investiga y lo publica. Aquí usted publica un tema de eso, de la guía de la asignatura. Veo que mucha gente, ¿qué es una muestra? ¿Cuáles son las etapas de una investigación? Historia de la estadística. La gente ha hablado de eso, ha comentado. Eso está muy bien. Existe un foro de cierre. El foro de cierre lo que dice, ¿qué usted aprendió de la unidad 1 que terminó? Mira, yo aprendí a hacer una tabla de frecuencia, yo aprendí a interpretar datos, yo aprendí a lo que sea. Algo usted aprendió. Y existe algo que se llama material de estudio. Ese viene siendo su libro, la parte teórica. Está en material de estudio siempre. Usted ahí descarga eso y lo lee y con eso usted hace su práctica.
¿Qué significa material complementario? Otras cosas que yo considero de importancia. Y se la pongo ahí por si usted la quiere leer. Si la quiere leer. Ahí hay un video de cómo se clasifican las variables. Ahí dice cómo compartir. Eso lo voy yo a borrar de ahí. Y aquí aparecen las dos prácticas. La 1.1 y la 1.2. Si usted va a subir la práctica de la historia y la estadística a las 8 páginas, debe entrar a la 1.1. Cuando usted esté adentro, usted viene aquí al fondo, al final, y le da ahí que dice agregar o enviar trabajo, agregar trabajo, dice ahí. Usted ahí lo agrega o lo envía, ahí. Después que lo envió, le da guardar, después le da enviar todo y después le da confirmar para que se envíe completo. Si va a enviar la práctica número 2 de la primera unidad, se llama práctica 1.2, que es la variable y clasificación, usted entra ahí. Ahí, usted viene aquí al final, busca enviar tarea y la envía. Así es que se envían las tareas aquí. Pero, a partir de la unidad 2, esta práctica que vamos a empezar a hacer a partir del martes, ya no hay que enviarla. Las prácticas se hacen en el cuaderno en computadora y usted simplemente aquí la va a descargar donde dice material complementario. Ahí se descarga la práctica. No están actualizadas. Las voy a actualizar. Las que van, estas son viejas. Pero la voy a poner aquí. Usted la descarga. Si no la tiene, yo la envío por Telegram. Pero si no la tiene, la descarga de aquí. Y aquí al final usted entra para llenarla. Cuando usted la tenga hecha, usted entra aquí para llenarla, para que ella le califique. Entonces, eso es todo. Voy a salir, voy a entrar para pasar la lista, ¿ok? Si tiene preguntas, me la hace ahora cuando entremos.